Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y bueno, es un placer saludarlos en esta saga de conversatorios online que estamos haciendo con el propósito de analizar y reflexionar juntos sobre estos temas que estamos viviendo ante el confinamiento que se vive a nivel internacional, de este aislamiento social que bajo ninguna circunstancia nos debe de impedir el ser propositivos y obviamente dejar cosas de valor para hacer cambios en el entorno en el que vivimos. En este caso vamos a estar hablando a profundidad de temas muy importantes: derechos humanos, transparencia, protección de datos y ciberseguridad, con grandes invitados. Así que sin más, te pido que tomes un café, una bebida que te pueda activar junto con nosotros para reflexionar sobre estos puntos. Así que comenzamos. Es para mí un placer contar con grandes invitados en este conversatorio online sobre derechos humanos, transparencia, protección de datos y ciberseguridad. Y a continuación los presento. Nos acompaña el doctor Javier Martínez Cruz. Él es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, Infoem. Bienvenido, estimado doctor Javier. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Dante Jaime Ado Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien además es padrino de este proyecto desde que inició, desde sus ciernes. Bienvenido, estimado doctor. Gracias, estimado Rodolfo. Un saludo para todos los panelistas y sobre todo para todo el auditorio de Coffee Low. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el maestro Iván Díaz González. Él es especialista en ciberseguridad y derecho informático, un buen amigo y que pues nos vas a hablar de la ciberseguridad. Pero muy bienvenido seas en este conversatorio, mi estimado Iván. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el público y a todos los ponentes. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, mi estimado Iván. Sin más, vamos a comenzar con esta sinergia de ideas en esta primera etapa introductoria, en donde cada uno va a tener 5 minutos para posteriormente ya todos los puntos que se vayan dejando sobre la mesa se puedan tratar a profundidad en el desarrollo. Primero comenzaríamos con el doctor Javier Martínez, posteriormente con el doctor Dante y posteriormente contigo, mi estimado Iván. Pues sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Javier para que nos hable de estos dos puntos específicamente en esta etapa introductoria sobre la transparencia, la protección de datos y en qué panorama estamos viviendo dado al incremento incluso de delitos informáticos en este confinamiento social, en este aislamiento por el COVID-19. Adelante, estimado doctor Javier, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Sin duda, la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país y las condiciones en las cuales nos tuvimos que resguardar en nuestras casas para el tema de dos derechos fundamentales como es la transparencia, el acceso a la información y el tema de la protección de los datos personales marcan retos, dado que tenemos la necesidad también de estar informados, saber qué medidas para tomar para protegernos, pero paralelamente tenemos que entender que dada la necesidad de la salud pública, se convierte en un tema de interés y ha estado de alguna otra manera tensando el derecho a la protección de los datos personales. Dentro de los organismos garantes precisamente de estos dos derechos, hemos vivido situaciones muy difíciles, dado que en esta ponderación de derechos, los excesos de estar exponiendo datos personales, obviamente considerados de tipo sensible, dado que son datos relacionados con personas en materia de salud, y esto ha llevado a que, bueno, por ejemplo, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a estos dos temas nos priorice que tenemos que tener mucho cuidado tanto las autoridades para garantizar estos derechos. Sin embargo, hemos visto con tristeza que en medios de comunicación se han expuesto imágenes de personas que han sido contagiadas exponiendo
tanto a ellos, a sus familiares, y hemos visto situaciones de tensión, dado que han sufrido vulneración y discriminación. Entonces, estamos viviendo situaciones difíciles, y comentábamos en algún momento dado, vamos a vivir una muy fuerte, que ha sido tema de debate en Europa, y aquí en México poco lo hemos atendido. ¿Qué viene con esta reintegración a las actividades que obviamente México tendrá que retomar, dado que lo están haciendo? Una etapa donde tendremos que jugar con las famosas dos curvas, tanto la curva económica como la curva de salud. Y lo que hemos visto para México por este repunte que no baja, que no se puede controlar la curva, vamos a vivir situaciones donde no sabemos hasta dónde va a ser el contagio masivo, dado que esta reintegración va a llevar en algún momento dado a que no se puedan controlar, sobre todo en zonas metropolitanas, la cantidad impresionante de personas que salgan positivo y obviamente también aquí tengan que contagiar. ¿Qué están haciendo en Europa y en otros países desarrollados? Bueno, pues están empezando precisamente a aplicar o a desarrollar estas aplicaciones que les permitan dar un seguimiento y un rastreo de aquellas personas de casos sospechosos y obviamente también de las personas. Esto pone en una situación el derecho a lo que la pregunta que se hace es hasta dónde este seguimiento y rastreo no puede ser un mecanismo de control y obviamente violación del derecho a la privacidad. Y entonces, dado que nunca contamos con estas tecnologías, hoy las grandes plataformas están desarrollando en un contexto muy diferente al que se tenía antes para poder dar este seguimiento. México va a tener que enfrentar el reto de que los países que han decidido optar por alguna de las aplicaciones que les ofrecen estas grandes desarrolladoras no tienen las condiciones México para sumarse como lo está haciendo Europa. ¿Por qué razón? Porque de la mano de estas plataformas va la aplicación de pruebas COVID y México ocupa el último lugar dentro de los países de la OCDE, 32 países, donde solamente México aplica por cada 100,000 habitantes, básicamente las 4 pruebas. No otros países, ni siquiera tenemos oportunidad de podernos comparar. Entonces, ¿qué tendrá que hacer México para poder cumplir con esta reincorporación? Pues verdaderamente buscar una aplicación, si es que vamos a utilizar las tecnologías de la información para este seguimiento y rastreo, y poder, cumpliendo con el respeto a la protección de los datos personales, que es un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución política, dar un control efectivo para el tema precisamente de rastreo y seguimiento de estos contagios que se van a dar, se van a dar al menos en nuestras 43 zonas metropolitanas y creo que poco nos hemos preparado para poder enfrentar ese reto. No hemos dimensionado la tensión que se va a dar entre el derecho a la salud, el derecho a la protección de los datos personales, pero además, paralelamente, el reto que tendremos en garantizar el otro derecho que es transparentar las acciones que se están haciendo, informar los alcances y los contagios para el diseño de políticas públicas. Grande será el reto. Creo que todos tendremos que involucrarnos desde la trinchera, desde el espacio que nos corresponda, para estar participando y estar al pendiente de que el Estado de Derecho se cumpla en nuestro país, pero que paralelamente logremos efectivas políticas públicas, el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal, y se controle esta situación de emergencia que obviamente nos impacta a todos. Sería de mi parte cuanto. Muchas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, estimado doctor Javier. Es muy importante cada uno de estos puntos que nos deja sobre la mesa para tratarlos con mayor profundidad en su segunda participación. Y bueno, continuamos. Los derechos humanos son indispensables, han dejado muchas incertidumbres en este plano de confinamiento, tanto como la conectividad a larga distancia de estudiantes, de profesores y bueno, de derechos humanos no se diga. Cuando hablamos del acceso a la información, del derecho al internet, pues no todos tienen acceso a esto por muchas circunstancias, desde el hecho de no tener una buena señal de red hasta el hecho de no tener un equipo de cómputo en su hogar. Ya de eso, pues es importante recalcar los puntos y quién mejor que nos pueda hacer énfasis sobre todos estos temas tan importantes que usted, estimado doctor Dante Jaime,
Ado Reyes en esta introducción y sin más, pues lo escuchamos. Adelante. Gracias, estimado Rodolfo. Gracias. Bueno, primeramente un privilegio poder participar esta mañana con dilectos participantes. Desde luego saludo al doctor Javier Martínez Cruz, al maestro Iván Díaz, ya se incorporó Romina también. Muchas gracias, maestra Romina. Y bueno, mi estimado Rodolfo Guerrero, en este Coffee Low y esta serie pues de programas que tienes a través de las plataformas virtuales, es muy importante este tipo de temas. Sin duda alguna, el poder encruzar lo que son los derechos humanos es una parte fundamental para poder transitar hacia lo que todos queremos, que es un bienestar, un estado de felicidad, y en ese sentido lo que nosotros estamos queriendo decir es que todas las políticas públicas, todo lo que está sucediendo deben de girar en torno a una concepción antropocéntrica, es decir, poner en el centro de las políticas públicas a la persona con lo que significa su dignidad como persona, dignidad humana. Ese es el núcleo fundamental de los derechos humanos. Y luego, sí, partimos a lo que estamos viviendo el día de hoy a través de lo que sucede con esta pandemia, con el COVID, con todo lo que estamos viendo. Desde luego, los grandes retos que tiene el Estado mexicano y, bueno, muchos países en Latinoamérica a nivel mundial es principalmente el responder a este tipo de emergencias, respetando desde luego lo que es el estado de bienestar. Y para ello, el derecho a la salud, los derechos de cuarta generación, que ya lo mencionabas, que es la parte de que todos tengan acceso a las nuevas tecnologías, principalmente el Internet, la parte que tiene que ver con una serie de características, es importante. Entonces, los derechos humanos tienen que circunscribirse transversalmente en lo que estamos viviendo. Desafortunadamente, hay mensajes duales en donde, por un lado, nuestra Constitución, nuestros tratados internacionales que tiene México firmados y toda la legislación proveen en el papel, a nivel teórico, un respeto irrestricto de los derechos humanos. Y sin embargo, vemos que hay una paradoja cuando en la realidad muchos de la sociedad, muchos integrantes de la sociedad, muchos pobladores, muchos integrantes de diferentes comunidades no pueden acceder a estos derechos que están plasmados en nuestra Carta Magna, en nuestra legislación, en los tratados internacionales. Este es el gran reto que se tiene, cómo deslizar de manera muy clara lo que se dice en la ley, lo que se dice en el papel, a que realmente suceda. Esa es una parte importante. Desde luego, yo quiero tomar como punto principal que el gran reto que se tiene es no solamente ver a los derechos humanos como algo solo, como algo que está de manera aislada, sino que tiene que ser un conjunto de acciones en políticas públicas, y principalmente a través de la educación es como podemos nosotros lograr que se pueda transitar. Bueno, la parte que yo quiero mencionar es que se tiene que retomar y hacer un gran planteamiento para que no solamente en la parte educativa se pueda transformar. Esto ya lo plasma la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que marca la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, la UNESCO. Y en este sentido, esta agenda establece puntos esenciales, sobre todo las metas que tienen que ver, y ya se tienen que haber en la parte de la educación una transversalización de que llegue a las comunidades, a los profesores, a los estudiantes, con puntos muy claros. Y desde luego, uno de los aspectos es la construcción de una cultura de paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la no violencia, la parte de la solución pacífica a conflictos, una equidad e igualdad de género, y sobre todo que seamos nosotros partícipes de poder tener la parte de educación para vivir con una ciudadanía global, y esto incluye una serie de condiciones. Desde luego nos hace falta todavía mucho por trascender. Tú hablabas, Rodolfo, de que muchos no tienen internet, muchos no tienen computadoras, pero yo voy más allá. Vemos que hay comunidades que ni siquiera tienen red eléctrica, ni siquiera tienen las necesidades más básicas, y en ese sentido tiene que trabajarse para que se puedan establecer las condiciones adecuadas a través de políticas. Desde luego, la parte gubernamental, el Estado,
tiene una responsabilidad muy propia, la sociedad, las organizaciones y todos de la mano para poder exigir. Este es el primer punto de partida en materia de derechos humanos que quiero comentar. Gracias. Muy importante, estimado doctor Jaime Aro, todo lo que nos está comentando. Desde luego, pues es un parteaguas poder hacer una agenda a nivel nacional en donde se puedan prevalecer estos derechos humanos de cuarta generación. Y sobre esto hay puntos muy finos que tratar, ante los que pues nos va a dar mayor énfasis mi estimado Iván, sobre la ciberseguridad. Y bueno, pues hay muchas cosas que resaltar. Por ejemplo, que en este confinamiento ha incrementado más de un 73% pues la estadística en delitos de índole sexual. Esto nos lo arroja la Guardia Nacional. Y bueno, hay muchas otras consideraciones que han estado ocurriendo. Y bueno, sin más, pues es importante cederte el uso de la palabra, mi estimado Iván, y que nos digas en esta introducción ¿qué panorama está en todo este tema tan importante? Te escuchamos con mucha atención. Bueno, pues otra vez agradeciendo el espacio. Un saludo, doctores, por permitirme estar en este momento con ustedes. Gracias, Rodolfo. Y bueno, en términos de ciberseguridad, bien lo comentas que hay un incremento, o estadísticamente hay un incremento de los riesgos y de los impactos de la ciberseguridad en diferentes entornos, en el entorno de la violencia familiar, violencia digital, delitos acotados a la parte sexual y también delitos relacionados con robo de identidad. Y esto tiene un elemento muy práctico que creemos que cuando las personas se van a casa es esto genera que haya más interfaz o más superficie de afectación. Sin embargo, más bien en mi punto de vista, el efecto que estamos viendo es unas malas prácticas de seguridad de los elementos, eh, porque al final de cuentas las computadoras siguen estando conectadas a una red. Cuando hablamos de ciberentorno, defensa en capas, si nosotros capas, como puede ser un firewall, como puede ser un elemento de ruteo, como puede ser el contexto de la empresa, son los que generan esa seguridad, y las computadoras, los sistemas de aplicaciones, los datos mismos no están correctamente protegidos, entonces nos da como resultado que el movimiento a un nuevo contexto genera más efectos de vulneración. Entonces, no es, desde mi punto muy particular de vista, no es un incremento de los ataques, más bien es una deficiencia en los controles que se están implementando y que en muchas medidas están en consideración de las prácticas homologadas de mercado, la forma de revisión de las entidades que certifican ciertos estándares, que nada más se acotan a un elemento relacional muy concreto. Y esto sin dejar de lado ninguna de las certificaciones. ISO 27001, que si bien vemos muchas empresas que han sido certificadas en ISO 27001 y hoy en día tienen una serie de conceptos de errores en sus controles, y esto se debe particularmente a que cuando certificamos ISO 27001 hacemos mucho énfasis en la ubicación geográfica o en el ambiente físico en donde vamos a estar resguardando la información. Si bien hay controles muy específicos en donde se hace referencia a que podemos ocupar VPNs, o que podemos ocupar teletrabajo, o que podemos ocupar elementos remotos de comunicación, los controles siguen siendo acotados a la conectividad al espacio físico en el cual vamos a llevar a cabo el procesamiento de información. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, es importante ver, y alineándolo un poco al tema de protección de datos personales y al tema de derechos humanos, un estudio
muy consciente que estuve realizando los últimos 2 meses es ver, hay que visualizar que las empresas, al momento que tienen una computadora como parte de su contexto, generan un elemento de riesgo, un factor de riesgo y una superficie de ataque. Al día de hoy, esa computadora que tiene un factor de riesgo y una superficie de ataque, la cambiamos de una ubicación de la empresa a una ubicación de casa. Y esa computadora, al conectarse a la red de esa casa, de ese empleado, va a estar en contacto con los dispositivos de esa casa y que va a ser la tablet de la hija, del hijo, la televisión y todos esos componentes electrónicos que el día de hoy conviven en un entorno domiciliario y que pues básicamente su superficie de ataque y su factor de riesgo estaba reducido a un contexto familiar y a un contexto de una superficie de ataque no empresarial. Entonces, al día de hoy, estas personas que se van a trabajar a home office o que están trabajando en formato de teletrabajo, generan nuevas afectaciones al contexto familiar, al contexto de datos personales, y bueno, hay algunas empresas que están decidiendo generar algunas nuevas herramientas o instalar nuevas herramientas que monitorean las actividades del equipo de cómputo sin discriminar la información de los componentes que no son parte de la empresa, porque al final de cuentas ahora el empleado ocupa sus recursos como puede ser su internet, como puede ser su impresora, como puede ser algún dispositivo personal que tenga integrado dentro de la casa para darle actividades o solventar algunas necesidades que tenga de su empresa. Entonces, ese contexto de ciberseguridad ya no nada más tiene que estar permeando hacia las empresas, sino que también se debe de buscar mecanismos de aseguramiento de los individuos, de los ciudadanos, que al día de hoy van a tener que seguir trabajando muchos de ellos desde su casa. Y hasta aquí me gustaría dejar mi primera participación. Muchísimas gracias, mi estimado Iván. Muy importante cada uno de estos elementos, los riesgos que ha dejado los entes privados, que es el blind your own device, que los mismos trabajadores no sepan diferenciar que el equipo no puede ser utilizado tanto para lo profesional como para lo personal, porque hay riesgos de por medio, riesgos a la seguridad de la información. Pero bueno, eso es un punto muy valioso que quiero resaltar porque, bueno, el auditorio que nos ve y nos escucha debe de estarse preguntando qué otras medidas puedo tomar en todo esto y qué tanto está ocurriendo. Y ante este escenario, pues es importante darle seguimiento oportuno ya en este desarrollo, estimado doctor Javier, referente a la transparencia y a la protección de datos. Todas las instituciones en las diferentes entidades federativas del país han hecho pues desarrollos importantes para estar al pendiente de cada cosa que se está suscitando, llámese desde el hecho de proteger la intimidad de las personas que tengan alguna situación de salud y que no haya una propagación en redes sociales desmedida de decir, no, es que determinada persona tiene el virus, aléjense de ella, o sea, ese tipo de cosas y que se han suscitado en esta etapa de pandemia. Lo escuchamos sin más, estimado doctor Javier. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que comenta en primera instancia el doctor Jaime Haro, primero con respecto al tema de la importancia de los derechos humanos, México no puso atención cuando dentro del esquema de estas reformas estructurales de 2013, hicimos una reforma en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Nos fuimos más por el hecho de ver lo que en ese momento se tendría que incorporar a nuestra Constitución para establecer de manera plena este tema de las tecnologías de la información. Pero en particular, dentro de los artículos que se reformaron a la Constitución, se reformó el artículo 6º, donde se puso como un derecho precisamente las tecnologías de la información, las plataformas y sobre todo el Internet para que fuera un derecho establecido y el alcance para la información y al hacerse llegar de toda esta bagaje de documentos, información que tendría que dar el Estado, fuera un derecho,
pero poniendo un límite, porque podría, en este contexto de lo digital, estar atacando el tema de la privacidad y la protección de los datos personales. No dimensionamos el alcance, lo dimensionamos el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales hasta la reforma del 7 de febrero de 2014, donde obviamente como sistema tendríamos que encontrar la modulación y la ponderación de estos derechos cuando se llegaran a encontrar como el contexto del que vivimos ahorita, que es el acceso a la información pública, la salud pública que está en el artículo 4 y la protección de los datos personales. Entonces, estamos viviendo momentos de retos. El sistema entendió, el Sistema Nacional de Transparencia entendió, creo que lo que habíamos descuidado, tardamos mucho en incorporar figuras como el oficial de datos personales, sistemas de gestión o sistemas de seguridad de bases de datos, sobre todo las de tipo sensible. Por eso también resalto mucho y aprovecho para saludar a mis colegas, al maestro, lo que dice el maestro Iván Díaz, porque paralela a esta necesidad de proteger el tema de los datos personales, sobre todo de tipo sensible, encontrar una armonía entre qué necesita saber el ciudadano para que se proteja, para que vea las acciones que están haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, y obviamente diseñar la política pública como se tiene que diseñar entre el gobierno, la sociedad, estar en este esquema de colaboración, estar informado para tomar decisiones efectivas. Y entonces creo que en eso, bueno, pues ya pasamos una etapa que nos agarró, creo que muy mal preparados en materia de tener estos sistemas de seguridad, tener este personal especializado para decirles cómo se hace un tratamiento de datos personales. Bien lo comentaba Iván respecto al tema de que hoy estamos viviendo consecuencias de delitos de tipo cibernético, situaciones de vulnerabilidad, pero no es que se estén incrementando porque sea una cuestión que se esté dando, sino porque no hay condiciones de estas plataformas. Es cierto, hemos confundido la protección de los datos personales como una cuestión de protección de la información, y de ahí que ese famoso ISO 27001 se vea como un mecanismo que garantiza la protección de los datos personales, y no, los datos personales son parte de la información, y creo que el activo más importante, porque hace referencia a las personas, y esa tiene una naturaleza diferente y los retos son fundamentales. Entonces, estamos, sí es cierto, ante la garantía de estos derechos. Nos costó mucho entender que eso que plasmamos en la reforma del 2013 para garantizar el derecho al Internet iba a tener, primero, grandes retos para que fuera una cobertura en todo el país. Y segundo, no tenemos una cultura de la protección de los datos en nuestro aspecto para ver qué ponemos en estas redes sociales. Lo más grave es que no tenemos una cultura del respeto a la protección de los datos personales de otro. Entonces, hoy estamos viendo situaciones de violencia digital, de estar exponiendo información sin reparar en que mucha de esta información, la mayoría de esta información no es nuestra. Es de mis hijos, es de mis familiares, de mis amigos, y eso obviamente trae una afectación. Si nosotros como personas no cuidamos nuestros datos, pues grave es lo que exponemos, pero grave será exponer información de otros. Hay un debate ahorita en Europa y muy fuerte, porque, por ejemplo, ellos ya empiezan a tomar con seriedad, ahora que se va a dar precisamente seguimiento y rastreo de personas contagiadas, la necesidad primero de cambiar el paradigma. ¿Cuál fue el paradigma que se estableció en el Reglamento General Europeo de protección de datos personales? Primero pasamos de una situación donde éramos reactivos. Siempre que se hablaba de la protección de los datos, actuamos en consecuencia una vez que se habían violentado o que se habían expuesto datos personales. Hoy lo que establece la nueva normatividad, tanto en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, como en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en México, y obviamente en el momento que México firmó el convenio 108 y su protocolo adicional, aceptamos ese instrumento internacional, sobre todo para el tratamiento y transferencia de bases de datos, donde el concepto a cumplir se llama tratamiento de datos personales. ¿Y qué quiere decir el tratamiento de datos personales? Que hoy el tenedor de estos datos se convirtió en un activo, en alguien importante. Antes era un pasivo
que lo utilizábamos o nos utilizaban y nos siguen utilizando, donde muchas de las veces pensamos que porque estamos en estas redes y no tiene un costo, todo tiene un costo. Y si no nos cobran es porque el producto somos nosotros y no tenemos esa protección. Lo que comentaba el maestro Iván Díaz resulta fundamental porque hoy se está discutiendo en Europa y están poniendo sobre la mesa que no dejen al ciudadano, al tenedor de los datos como el responsable de la seguridad. Si la Carta de los Derechos Humanos y Principios de la Internet que emitió la ONU en 2015 establece claramente que los mismos derechos humanos que están en el mundo físico y se tienen que respetar de acuerdo a lo que constitucionalmente se maneja en cada país, se tiene que también respetar en el mundo digital. Entonces, en el mundo digital hoy tenemos situaciones de violencia digital, situaciones de ataque a grupos vulnerables, situaciones de exposición y daño al patrimonio moral, y pareciese que nadie tiene control. Sí lo deben de tener. Como comentábamos hace rato, nosotros dentro del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales hemos tomado una bandera importante que ha plasmado las autoridades europeas desde el de 2018 en Bélgica, donde hubo este encuentro de autoridades de protección de datos personales, donde México forma parte, el INAI es integrante, el INFOEN es un integrante también dentro de este grupo de autoridades, el INFO Ciudad de México es otro de los órganos que también participa, pero lo decían ellos en Europa, en Bélgica, en 2018, el año pasado en Albania, que hoy se iba a pedir a estas empresas que asumieran la responsabilidad y los deberes que tienen. ¿Qué hablamos de responsabilidad y deberes? Que ellos están obligados desde el diseño dar las condiciones de privacidad y protección y establecer las medidas de seguridad. Situación que han dejado de cumplir. Veamos el escándalo de Cambridge Analytica. Estamos viendo con tristeza también que estas redes se han convertido en espacios de ofensa y discriminación y no ha pasado, o al menos no han asumido su responsabilidad de establecer estas medidas de control. Y eso es lo que hoy está en el debate, de decir, ¿por qué me quieres dejar a mí como ciudadano que yo tome, o como usuario de estas redes, que es mi derecho a estas tecnologías de la información, por qué dejarme a mí la responsabilidad de hacer una autoprotección? Tú que estás utilizando una banda ancha, que estás utilizando un espacio, es tu responsabilidad darme las garantías de seguridad y respetar mis derechos en ese mundo digital, que es mi derecho, para poder cuidar mi identidad, para encriptar y proteger mi información y garantizarme, utilizar sí estas tecnologías de la información, pero no por ello exponerme o estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, son retos que creo que México poco ha asumido. Lo estamos viendo y lo tendremos que asumir porque, bueno, pues son caminos que van a transitar países europeos y México lo tendrá que seguir si es que quiere ser un protagonista internacional. No podemos estar alejados de lo que hoy se ofrece en Europa, esta reintegración al nuevo esquema económico, donde los actores, China, el caso de Europa, nosotros que nos estaremos incorporando al TEMEC en las próximas semanas, tendremos que tener las condiciones de garantía de estos derechos, porque si no nos van a sacar de este juego, porque no podemos garantizar este derecho, y es un derecho que protege a todos. Entonces, creo que tenemos que asumir estos retos, ya dejemos de estar quejándonos y diciendo, bueno, pues no se pueden proteger los datos personales, estamos viendo una situación, bien lo comentaba Iván hace rato, respecto a la violencia digital, y escuchamos caso, por ejemplo, de estas imágenes que se están exponiendo. Escuchábamos apenas recientemente que está el primer caso de esta persona que compartió imágenes y se está aplicando la sanción de la famosa ley Olimpia, pero de verdad es solamente lo que podemos hacer en materia de violencia digital. ¿Cuántos grupos vulnerables los estamos exponiendo o se están exponiendo dentro de este contexto de utilización de estas plataformas? Porque pues, es el medio más efectivo para comunicarnos. Y creo que ahí tenemos retos fundamentales, el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, porque tendremos sí que garantizar, como decíamos, el derecho a la información para dar
certeza a la ciudadanía de que las acciones del gobierno se están haciendo de manera correcta para proteger a las personas, proteger los datos personales, garantizar esta información en datos abiertos, que sea una certeza verdaderamente cómo estamos avanzando en estos contagios o en materia de salud pública, pero también cuál es la efectividad de las políticas que están haciendo los gobiernos para poder garantizar la seguridad tanto en materia de salud como en protección de datos personales. Y también creo, y es algo que yo he puesto sobre la mesa, llevo trabajando ya meses en esto, México no ha incorporado a nuestro esquema normativo esto que dice, como les digo, la reforma del 2013, los famosos derechos digitales. Recordemos que España, derivado de una sentencia que se dio en julio del 2018 sobre este famoso derecho a la herencia digital que unos padres promovieron por la muerte de su hija de 14 años y quisieron incorporarse a la cuenta de Facebook, derivada de esa sentencia que se dirimió en tres etapas en Alemania. Bueno, pues se llegó a esta ponderación primero de pedir los padres el famoso derecho a la verdad para saber si su hija se había suicidado o había sido básicamente un accidente que sufrió. Termina imponiéndose el derecho a la herencia digital sobre la privacidad en la famosa red de Facebook. Eso derivó que España, el 5 de diciembre del 2018, tuviera su ley orgánica de protección de datos personales e incorporar un título 10º con los famosos derechos digitales. 17 derechos digitales que regulan, entre ellos precisamente el testamento digital, el derecho al olvido, la violencia, el combatir la violencia contra las mujeres, o sea, una serie de elementos que a nosotros como país, dado que pertenecemos a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, tendríamos que haber hecho lo correspondiente. Y hoy en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, en protección de sujetos obligados, no tenemos ese título de derechos digitales. No tenemos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en particulares que incorpore ni siquiera los mínimos que tiene la Ley General que aplica en el sector público para proteger en el sector privado estos derechos y mucho menos los derechos digitales. En el tema... Permítame, haciendo alusión a estos puntos tan elementales que menciona, que nos pueda complementar en algunos puntos muy técnicos que lo está pidiendo ahorita el auditorio, el maestro Iván, ya que también ahorita él está siendo un docente muy importante en un diplomado en materia de ciberseguridad y otras consideraciones dentro del derecho informático, que nos pueda hablar de estos puntos, porque también ya se tiene que retirar. Perdón, así perdón, que te escuchamos. Adelante. Adelante, perdón. Adelante. Pues hay muchos temas que ya se abordaron, si bien la Unión Europea y algunas regulaciones ya toman en cuenta el tema de privacidad por diseño, privacidad por defecto. También en el Cyber Security Act de la Unión Europea se hace referencia a los mismos conceptos, pero alineados a seguridad de la información o a ciberseguridad. Y es importante entender el por qué es tan necesario este tipo de conceptos. La seguridad por diseño es esa interacción que ya tenemos con el usuario, de los dispositivos, del sistema operativo, de las aplicaciones, y la seguridad por defecto es la forma en que nosotros vamos a poner a disposición de primera mano un hardware o un software. Y en términos de IoT, en Estados Unidos se está haciendo un aparato regulatorio para que los dispositivos que salen a venta público de consumidores finales tengan esa protección desde el primer momento que se deja un dispositivo en manos de un consumidor final, y que habla de derecho de protección al consumidor. Reino Unido también está haciendo un excelente trabajo en este sentido, en donde estamos poniendo a disposición ciertas herramientas de consumo, de protección al consumidor, en donde al fabricante del dispositivo, al fabricante de la herramienta, se le exige que cumpla con ciertos parámetros. En particular son 13 parámetros, en donde
no debe de poner una clave única para todos sus dispositivos, debe de proteger las actualizaciones, debe de dar un alineamiento para que el consumidor tenga o se acerque a la seguridad de la información de los datos que se van a procesar, que no siempre son datos personales. Hay que ver que la información de todos estos dispositivos pueden ser datos personales sensibles, datos de índole económica, financiera, que no están relacionados con la persona, que pueden estar relacionados con otros aspectos que también pueden dañar esferas de otras personas. Y en este sentido, creo que la regulación está avanzando paso a paso. Sin embargo, no queda claro hasta dónde tendría que ir cerrándose esas pinzas. Otro elemento importante es, ya entra mucho en los temas fintech, los temas de open banking, donde vamos a poner nuestro dinero o el dinero, el patrimonio de muchas personas entra en estos contextos tecnológicos y que van muy alineados al uso de tecnologías de información en el contexto de la pandemia y en el contexto de una nueva realidad que al día de hoy pretendemos que va a ser de forma remota. En algunas empresas todavía vislumbran una interacción humana muy grande por los tipos de actividades, pero que en la realidad el contexto todavía no está bien definido. En el sector salud, el tema de telemedicina, por ahí estoy viendo un proyecto en el tratamiento de uso de la información de la ciudadanía, en donde tendremos que conocer o tener clara la información de dónde procede, y que eso es un contexto que no estamos tomando en consideración, porque cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, análisis predictivos, análisis estadísticos, uno de los elementos fundamentales es la ingesta de datos, la calidad con la que llegan los datos a esos sistemas. No solamente tiene que ver con el desarrollo tecnológico, porque queremos tener una prueba de seguridad para el sistema operativo, una prueba de seguridad para el hardware, una prueba de seguridad para la aplicación. Y tenemos pen testing de todo tipo, pero no nos ocupamos del dato, de la calidad, cómo se produce el dato en el ciclo de vida, desde la creación, el traspaso, el resguardo de largo plazo, la compartición o transición de los diferentes estados de la información. ¿Y qué ha generado esto? Pues hay estudios, por ejemplo, del MIT, en donde una máquina de inteligencia artificial que va a utilizar un modelo matemático, le ingestan datos de información negativa, y la máquina por sí misma se, se da, se, con toda esta información que le retroalimentan, le hacen un estudio de Rorschach y la máquina está categorizada como psicópata, pero el mismo modelo matemático, con las mismas características funcionales, le ingestan datos buenos, y esto lo que nos da es que la máquina es calificada por el mismo objeto. Rorschach se da que es una máquina sana, un buen ciudadano. Y esto nos da un factor importante que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio que hace de protección de datos personales, eh, evalúa que hay principios que ya están contemplados dentro de nuestra legislación, que es el tema de la explicabilidad, el explicar qué es lo que se hace con los datos, en qué momento de los datos y bajo qué parámetros. Y eso, eh, como lo comentaban hace un momento el doctor, nosotros nos adherimos al convenio 108 para el procesamiento de datos, de datos en forma autónoma o de herramientas que están sin intervención humana. El reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, posesión de particulares, también se hace referencia a este tipo de elementos, en donde, si bien se exige una explicabilidad, no hay una determinación clara hasta dónde estos sistemas deban de contar con esa trazabilidad, y que debería de ser parte de la seguridad de la información. No nada más lo que en todos los cursos de seguridad y en todas las ponencias que se da, que es la triada CIA, ¿no? Que es confidencialidad, integridad y disponibilidad,
sino que hay otros elementos como el no repudio, la confiabilidad, la trazabilidad, la auditabilidad, la legalidad y otros elementos de proporción de control, como por ejemplo en el ransomware, que últimamente se ha vuelto, por lo menos a mí me han tocado estas últimas 4 semanas, unos de 10 a 12 eventos de diferentes empresas, en donde realmente el hecho de que nos cifren la información no solamente afecta la esfera de la integridad, sino que afecta la esfera de la posesión de la información, del control de la información. Entonces, hay mucho contexto. Creo que el tema de delitos informáticos, de la ciberseguridad, no nada más debería estar casado a elementos tan cerrados y tan poco integrados a una realidad en donde convive el elemento psicosocial de los individuos que manejan la información, los elementos psicosociales de las empresas y factores también que al día de hoy se vuelven elementos biológicos por la parte de identificación, que seguramente en algún momento será un tema de debate, el ver cómo el uso de los biométricos nos va a dar cabida en el tema de la ciberseguridad por la integración de las diferentes bases de datos de los gobiernos federales. Entonces, creo que hay un punto de partida y que al día de hoy, si no tenemos o no retomamos el proyecto de la estrategia digital, de la estrategia nacional de ciberseguridad anterior o nueva como deba de ser, pero sí debemos de generar una estrategia. Muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna. Estimado Iván, sé que te tienes que retirar, ¿tengo entendido o me equivoco? Mira, estoy mixeándome, bueno, combinándome con la clase. Si en algún momento me tengo que salir, me salgo, si no, intentaré participar hasta el final. Muy bien, muy bien. Lo digo para que puedas decirnos al auditorio y pues a los que estamos aquí en este conversatorio en vivo tu conclusión final. Bueno, pues sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Dante Jaime Ado Reyes. Es muy importante resaltar cómo en esta etapa se han dado muchos acontecimientos lamentables a través del uso de las tecnologías inadecuado, debo de resaltar, en donde se dan las figuras de los delitos informáticos de, por ejemplo, la pornovenganza, el sexting, el ciberbullying o el ciberacoso. Y ante estas figuras que hay un hilo conductor en donde muchas tienen que ver dañar la integridad, obviamente, de la persona en turno, ya sea mujer o hombre, estudiante, personal administrativo. ¿Cómo se trata todo esto bajo el abanico que hoy por hoy se tienen ante la Defensoría de Derechos Universitarios, ante los instrumentos que existen, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? ¿Cómo se trata todo esto, doctor? ¿Cómo ponderar los derechos humanos en esta temporada tan caótica? Bueno, pues es muy importante la parte correspondiente porque se deben de dar pasos inmediatos para poner fin a los actos de violencia, acoso y otras violaciones a los derechos humanos, sobre todo cometidas contra personas individuales por el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet. Es imprescindible que se tienen que adoptar medidas inmediatas para poder controlar esto. Desde luego, todavía estamos nosotros en el Estado mexicano, hay que decirlo, en pañales para poder frenar toda esta serie de circunstancias. Vemos obviamente que las redes sociales se han convertido en tribunales mediáticos, en tribunales de la Santa Inquisición, donde ahí mismo te acusan, te destrozan, te hacen la parte de un juicio sumario y te sentencian, te condenan. Esto debe de cambiar, pero también debe de cesar la interferencia a la libertad de expresión mediante control de contenidos, filtros, vigilancia y otras interferencias a la privacidad por medios que violen las normas internacionales de derechos humanos, y también limitar las restricciones a la libertad de expresión y poner límites a esta libertad de expresión solo en concordancia con las normas internacionales de derechos humanos. Desde luego, esto hay que ver que el reafirmar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir e impartir información, esto como establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero es realmente un reto que se tiene que dar. Nosotros, desde luego, en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, establecemos una ruta de pasar del anonimato, es decir, la parte de tendederos, Me Too, a pasar a la confidencialidad, a la parte que tiene que ver con instrumentar
de manera muy adecuada la parte de denuncias, de quejas, para que puedan primeramente entrar en la atención integral que tienen las víctimas y sobre todo iniciar un proceso de castigo, un proceso de sanción ante los órganos competentes para poder terminar con este tipo de situaciones que se presentan en diferentes universidades. Estamos nosotros discutiendo en la red iberoamericana y en la red nacional de defensorías de derechos universitarios los procesos para poder dar esa pauta, y desde luego se entiende que muchas de las expresiones o de las quejas que han sido anónimas han sido por la falta de un entramado para llegar, la protección, una serie de impunidad que ha habido a lo largo de los años, y lo que se trata es recobrar esa confiabilidad y tratar de dar esos procesos de manera muy virtuosa para poder separar estas manzanas podridas, estas células cancerígenas, por así decirlo, en materia de comparación, y quitar esos malos elementos que desde luego son los menos para poder transitar hacia lo que todos queremos, el tener una cultura de paz, de no violencia, de igualdad. Este tipo de situaciones, sobre todo en redes sociales, a nosotros en la Defensoría de los Derechos Universitarios y a las universidades, muchas veces está fuera de sus facultades porque está fuera de los ámbitos universitarios, fuera de espacios universitarios y cometido por personas que no pertenecen a las comunidades universitarias. En ese sentido, hay que dejar muy claro que no somos agentes del Ministerio Público, no somos una situación que viene a interponer lo que es la parte del sistema jurisdiccional, sino que nosotros somos una instancia protectora de derechos humanos, canalizadora de los derechos universitarios, y en ese ámbito de competencia estamos trabajando sobre todo en la parte de la prevención, anticiparse a que pueda suceder, y en el caso de que suceda, llegar a sus últimas consecuencias con las facultades, las atribuciones que tiene la Defensoría. Le agradezco mucho, estimado doctor. Sin duda, cada uno de esos puntos son los desafíos que hay de por medio. Digo, hace unos días estábamos comentando justamente con una persona que es miembro de la Comisión Europea en nuevas tecnologías sobre la inteligencia artificial y sobre este rubro que es un desafío sin duda, que es el anonimato y una serie de circunstancias que van con el uso adecuado de cada uno de los datos que se administra en los grandes motores de búsqueda o en las grandes redes sociales, que hoy por hoy México no le ha puesto un stop como sí lo ha hecho Alemania, por ejemplo. Bueno, sin duda es importante en este momento hacer énfasis en las conclusiones que pues ahorita surgen muchas por parte de nuestro auditorio, estoy segurísimo de ello. Hay muchísimos saludos, hay muchísimas consideraciones a cada uno de ustedes, mis queridos doctores, mi querido Iván, en las cuales, pues bueno, las resaltaré más adelante. En este caso, me gustaría que Iván nos dé su conclusión para, pues, todos los que nos están viendo y escuchando, qué cosas deben de hacer hoy en día para no vulnerar ellos mismos sus derechos digitales, porque el hecho de decir, pues, que tengo un derecho, pero que no tengo en cuenta que hay implícita una obligación, pues desde ahí estamos mal, porque el hecho de utilizar redes sociales para publicar datos de tarjetas de menores de edad, pues está mal, y eso lo debemos de saber todos nosotros. Sin más, te cedo el uso de la palabra, mi querido Iván, para que des tu conclusión y, ¿por qué no?, también tu exhorto a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues, si bien ahorita uno de los temas importantes es la protección de datos personales, el uso de la autodeterminación informativa, creo que aparte de ser un derecho, es una obligación. Entonces, en ese sentido, en ese equilibrio, debemos de ser muy conscientes hacia dónde cedemos o dónde ponemos la información, a disposición de quién ponemos la información. Y hace un par de meses hablaba con un muy buen amigo que es abogado muy reconocido, y me decía que tanto estaba de acuerdo con que Facebook pudiera ocupar parte de nuestros datos personales con base en un aviso de privacidad, una política de privacidad, y le ponía en consideración un factor importante, y es el uso de las palabras que tenemos dentro de la pantalla y que muchas veces no les prestamos tanta atención. Y
muchas veces cuando vamos a poner algo en Facebook, no nos damos cuenta de que escribimos y al último existe un botón que dice publicar, poner en público. Y si bien yo tengo una política de privacidad en donde yo restringo parte de la información, cada uno de las publicaciones que yo hago, esas publicaciones pueden estar restringidas a público general, a mis amigos o solo a mis amigos o a una persona en específico. Entonces, pero de cualquier forma, el botón dice publicar, poner en público, y esto va a un sistema de información en donde yo ya le di la instrucción que se ponga público, y este es en el sentido más amplio de casi todas las redes sociales que ocupan ese mecanismo. Entonces, uno de los primeros exhortos es ser muy consciente de las acciones que yo estoy ejecutando al apachurrar un botón en Internet, al dar acceso a ciertos recursos a mi máquina, que ese es el otro. En los dispositivos móviles, bajo una aplicación y enseguida, por obligación, al día de hoy, de los diferentes brokers de aplicaciones, por ejemplo Play Store o por ejemplo App Store, cual sea, hay una serie de requisitos, y es que ahora existe una política de privacidad o una política de activación sobre los recursos del teléfono. Esto no significa que si ya existe esa publicación de ese elemento, que no vaya a acceder a la información. Más bien lo que está haciendo es pedir el consentimiento para el uso de la información. Y muchas veces, por la necesidad de tener la aplicación funcionando, le damos permitir a todo, y cuando menos vemos ya tenemos una aplicación que está sustrayendo los datos de mi teléfono, de mis contactos, está metiéndose en la esfera de mi trabajo, porque muchas veces también tengo el correo electrónico del trabajo, se mete en la esfera de mis correos electrónicos personales, se mete en la esfera de todo lo que esté contenido en ese teléfono. Entonces, ser muy consciente también de esa información que estoy compartiendo y de esos privilegios que estoy cediendo con base en el consentimiento al permitir esa información. En otro aspecto, cuando vamos y compramos una televisión, que creemos que una televisión puede ser tan poco dañina, pero una televisión tiene un sistema operativo, y ese sistema operativo cuenta con ciertas facultades para aprender a apagar parte de los dispositivos que se encuentran dentro de ese componente electrónico. Entonces, si bien puede tener parlantes, pero también puede tener micrófonos, como también puede tener cámaras, y entonces esta relación de los dispositivos y en la actualidad, en donde la información tiene tanto valor, pues es importante ver hasta dónde estamos permitiéndolos a los dispositivos interactuar entre sí e interactuar con mi entorno físico. Entonces, en todo momento, el exhorto siempre va a ser en el sentido de estar bastante informado, leer los manuales de uso de cada uno de los componentes, acercarse a órganos especializados, por ejemplo, como un Criteria, leer cuál es la seguridad que tiene cada uno de los sistemas operativos que nosotros con los que interactuamos. Eso es público en Internet, y ocupar sistemas de endurecimiento de la seguridad antes de poner el dispositivo en producción, porque si bien si nosotros ya leímos las políticas y aún así estamos dándole clic a aceptar a todo lo que hacemos, estamos poniendo en riesgo nuestra información. En temas de uso de tarjeta de crédito y datos financieros, también cubre un factor importante, porque al día de hoy el teléfono sirve para pagar, pero también sirve para muchas otras cosas. Tenemos nuestra tarjeta cargada ahí, y hay muchos elementos que nos van a poder poner en riesgo, y que no nada más trascienden a un ámbito de un ISO 27000 en la empresa, sino que también trascienden a la vida personal de la ciudadanía en su totalidad, y que también hay organismos como por ejemplo organismos gubernamentales que se encargan de hacer cibervigilancia, ciberpatrullaje, y que por más elementos que puedan poner en consideración para estar monitoreando, se quedan reducidos
con la cantidad de actos delictivos que se pueden estar generando en una red que es tan abierta y que no solamente interactúa con México, sino que interactúa con el mundo, y que tenemos VPNs para cubrir el tráfico. Entonces, es un mundo impresionante que no es posible regularlo solamente desde una entidad. Es una participación o una coparticipación de todos los ciudadanos para reducir esos riesgos. Muchísimas gracias a todos y me quedo aquí escuchando la conversación. Muchísimas gracias, estimado Iván. Saber que nos ha acompañado a lo largo de este foro, especialista en ciberseguridad y derecho informático. Estaremos muy atentos para que se haga una convocatoria número 2, una edición número 2. Sin más, darle seguimiento a esto que es muy importante resaltar, como si España ya está dando un pie adelante sobre la Carta de los Derechos Digitales, pues ojalá México lo haga. Y ahí es donde nos quedamos en ese punto, estimado doctor Javier. Además, obviamente, de profundizar en sus consideraciones, en las conclusiones y obviamente también en el exhorto que le hace a todo mundo, que a veces, como siempre se ha dicho en múltiples debates de opinión y de análisis, mucho es hacer hincapié en que la sociedad no le debe dejar todo a los organismos autónomos o al gobierno. Deben de hacerse responsables de lo que están haciendo, en este caso, en el ciberespacio. Lo escuchamos con mucha atención. Sí, no, yo creo que lo primero que debemos de entender es que es un derecho, y así lo establece nuestra Constitución política. Así se reconocen estos organismos internacionales. Yo comentaba que exactamente muchas de estas grandes, los gigantes de las tecnologías, en la justificación de que las tecnologías de la información logran comunicar y logran grandes avances para sociedades, se quieren justificar muchas de las veces en decir, bueno, pues hacemos las medidas de seguridad que nos alcance a desarrollar. No. El manotazo que dieron 142 países y más de 180 autoridades de todo el mundo fue claramente para Facebook, para Google, para Microsoft. Los sentaron, fueron los presidentes y se les dijo, van a respetar y van a desarrollar siempre respetando la dignidad humana, porque el mundo digital siguen vigentes los derechos humanos. Y la declaratoria cuarta que se estableció dentro del Consejo, tanto en Bélgica como en Albania, fue de que cualquier algoritmo o inteligencia artificial que no respetara la privacidad iba a ser motivo precisamente para reducir la actividad que estas tecnologías tenían. Y se entiende, claro que sí. Si vemos que toda la parte de algoritmos, que es un término matemático, digo, yo soy de formación, estudié ingeniería en el Politécnico, tuve la oportunidad de estudiar Derecho, pues claro que si queremos solamente irnos por el lado de los algoritmos y la parte matemática, difícilmente vamos a poder conciliar, ¿sí?, ese lenguaje binario con el respeto a los derechos humanos. Pero esa es la responsabilidad que asume cada quien que decide participar en estas plataformas o que deciden ser o tener estas concesiones. Por eso debemos de entender, y esa es la cuestión que yo planteo, que al ser el derecho al Internet, pero también el derecho a la privacidad, la protección de datos personales, derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, tenemos que armonizarlos y tenemos que garantizarlos. Por eso, lo que yo he planteado es que, y se lo planteaba precisamente a España, en la oportunidad que tuve oportunidad en un foro de participar, ellos empezaron al revés. La Carta de Derechos Digitales tendría que haber sido antes de que emitieran su ley orgánica de protección de datos personales y derechos digitales en el título 10. Hoy México tiene la oportunidad que, aunque no tengamos establecidos estos derechos o esta Carta de Derechos Digitales y también una ley que incorpore los derechos digitales de manera plena, ya sea en la ley general que aplica en el sector público o en la ley federal, tenemos lo que dice el artículo 6 y lo que dice el artículo 16 de protección de datos personales. ¿Qué planteo? Tenemos que hacer primero nuestra Carta de Derechos Digitales en México, y tenemos toda la oportunidad para seguir el parámetro que nos da la Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet, que dice la ONU y que habla básicamente de 20 artículos. Pero el más importante y que México tiene que incorporar es el artículo 20, que habla de la responsabilidad y deberes que tienen tanto los usuarios del mundo digital como los desarrolladores.
¿Por qué lo digo? Porque si no, nosotros como órganos garantes, y particularmente, por ejemplo, el INFOEN, y yo como comisionado, tengo la facultad de proceder contra mis 134 sujetos obligados que tengo en el Estado de México y ver si alguno de ellos tiene alguna falta en su sistema de seguridad, y tengo toda la facultad para ponerle medidas de apremio, ¿sí? Yo, y lo he planteado en cada uno, el Sistema Nacional de Transparencia de Datos Personales tiene que asumir su responsabilidad. Somos órganos de control y estamos facultados. Y si hoy un desarrollador, un usuario, ¿sí?, que es su derecho como usuario a hacer uso de estas tecnologías de la información, pero tiene que respetar los datos personales que no son de ellos. Entonces, si hay alguien que no respete los datos personales de terceros, su derecho, ¿sí?, no alcanza para poder vulnerar esto, y entonces tendremos que proceder con ley Olimpia para que no solamente la carpeta de investigación determine si es culpable o no culpable. Los órganos garantes tenemos que sumar para decirles en qué momento estas personas estuvieron violentando datos personales que no les pertenecen y que obviamente violentan otros derechos. Entonces, tenemos toda la facultad, lo he dicho, lo comento. ¿Por qué se sorprendió mucho en España que en México decidiéramos por portabilidad de datos personales en el sector público? Pues porque México tiene este esquema constitucional donde somos garantistas. A la gente, sí es cierto, hagamos una cultura de la protección de los datos personales, pero si no se logra penetrar en ese momento, tendremos que entrar a las autoridades para que cuando se violenten derechos de terceros haya esa garantía. Esa es la certeza que le tenemos que dar a todas las autoridades, y lo tendremos que hacer desde la trinchera que nos toque al INAI, que tiene, cierto, las dos facultades, tanto particulares como sector público, al INFOEN, que tiene el sector público, pero que podemos interactuar con las policías cibernéticas, que podemos interactuar con los gobiernos municipales para hacer una cultura de protección de datos personales, pero también para hacer una cultura de respeto a los datos personales de terceros. Entonces, lo vamos a hacer, lo tendremos que hacer, y si no, bueno, pues que cada uno de los servidores públicos que hoy estamos como comisiones, tenemos más de 120, se empiece a evaluar si estamos haciendo nuestro trabajo o no lo estamos haciendo de manera correcta. Sería cuanto. Muchas gracias. Muy importante, estimado doctor Javier, todas estas consideraciones que nos pone sobre la mesa, resaltar los mensajes que nos llegan por las múltiples redes sociales en las cuales pues está viendo la transmisión en vivo y en directo de David Rey Frausto García, que nos dice: el tema de protección de datos personales es fundamental en la realidad en la que nos encontramos. Concuerdo con el doctor Javier Martínez Cruz en el sentido de que México tendría que regular de mejor manera los denominados derechos digitales. Ignacio Benítez Bobadilla, saludo afectuoso al maestro comisionado Javier Martínez Cruz. Miriam Heredia, excelente, saludos a todos los panelistas. Flor Zúñiga, saludos al doctor Javier Martínez. Mar Escatel, saludos al doctor Dante Jaime Ado Reyes, qué valioso contenido. Saludos también a cada uno de los panelistas, y también nos ponen que, bueno, qué bueno que se ponga sobre la mesa el tema de los riesgos de la seguridad de la información en el nuevo escenario del home office. Bueno, pues nos queda claro que no podemos entender esta posmodernidad, así llamada por algunos académicos y escritores, si no está en ella los derechos humanos, una garantía muy importante, un derecho fundamental, y en este esquema tan complicado no debemos de vulnerarlos porque son el punto toral, por lo menos en nuestro país, dado a la reforma constitucional que se dio desde el 2011. ¿Cuáles son las consideraciones, doctor Dante Jaime Ado Reyes, usted que es un pionero en este tema, tanto en Jalisco como en México, sobre, pues, qué debe de hacer la ciudadanía para ponderar bien sus derechos humanos? Y más allá de ponderarlos, obviamente, como lo dice la Carta Magna, que no se quede nada más en un escrito, también saber que está implícita la obligación de no vulnerarlos, porque a veces la misma ciudadanía vulnera sus propios derechos humanos al no hacer las cosas como debían de hacerse. Así que, sin más, lo escuchamos con mucha atención. Sí, mira, a manera de conclusión, desde luego, existen elementos fundamentales para crear un Estado de Derecho. El imperio de la ley como primer punto, es decir, lo que establece la ley, nadie por encima de la ley.
Pero hay algo muy importante que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de los que están de un lado de la pantalla como el otro. Esa es la parte que tiene que transitarse, lo que yo comentaba, la parte de la educación, es decir, cómo se le puede exigir a una persona que respete los derechos humanos cuando a ellos mismos se lo están violando. Una parte que tiene que romperse ese círculo vicioso que hemos tenido y que tiene que darse a través de el apostar por la inversión de la educación. Y después, ya se decía, que existan instituciones establecidas que generen certidumbre, imparcialidad y acceso para poder nosotros tener la confianza y que se puede dar. Desde luego que el Estado tiene deberes específicos de proteger y garantizar el ejercicio de este derecho y que sea efectivamente materializado en el entorno digital. Hay que recordar que el Internet funge como un medio para transformar las realidades sociales, económicas, políticas, pero depende también del ordenamiento jurídico y de la función del Estado y el compromiso de los actores y las personas que son privadas para que este carácter se vea realmente manifestado. Hay que decir que la libertad de expresión es reconocida por su relevancia en sociedades donde la disidencia y la crítica son necesarias. Y por el contrario, en otros contextos, es una libertad minada por quienes desean ocultar, controlar y restringir la participación de aquellas voces que someten al escrutinio público la actuación de servidores públicos del Estado y sus vínculos con actores privados. Esto, desde luego, tiene que ser muy reconocido. Desde mi punto de vista, la verdadera dificultad reside en aprovechar completamente este potencial de las nuevas tecnologías, pero sin poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. También dando los límites necesarios, como yo lo comentaba anteriormente. Es necesario que el carácter democratizador y transformador de Internet sea cuantificable, es decir, en la medida que sea posible evaluar cuantitativa y cualitativamente los efectos e impactos positivos y negativos que el entorno digital ha generado en los derechos humanos, estaremos en posibilidades para diseñar nuevas estrategias y mecanismos jurídicos, técnicos y analíticos que no quedan únicamente en un estado, nación, en una región, sino que esto obviamente es globalizado, mundializado, como se le llama. En este sentido, tenemos que luchar para que haya y continúe siendo un espacio libre y abierto el Internet para poder ejercer cualquier derecho humano. Esta es una parte de los grandes retos que se tiene por parte de la Organización de las Naciones Unidas y esto es el comentario que yo decía, agradeciendo la posibilidad de poder tener con el doctor Javier Martínez Cruz, con el maestro Iván Díaz y contigo, Rodolfo, esta oportunidad de este diálogo tan nutritivo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Jaime Ado Reyes. Importante cada uno de estos puntos porque, bueno, hoy por hoy se pone siempre en tela de duda la utilidad y la importancia que tienen los derechos humanos, pero aquí lo digo con mucho énfasis y con mucho ahínco, los derechos humanos son indispensables y para nada son una moda, porque bueno, nos quejamos mucho en la actualidad de muchísimas cosas, siendo que nosotros no utilizamos adecuadamente cada uno de los instrumentos jurídicos que hay. Y si se necesita robustecer todo esto, pues que así sea, pero siempre con la participación de todos nosotros como sociedad que tiene derechos y tiene obligaciones. En este caso, bueno, hay una pregunta que nos llegó, más allá de los comentarios afectuosos a cada uno de ustedes, queridos doctores, y de ti, mi querido Iván. En este caso, Israel Currilla nos dice, ¿realmente existe una protección a los datos personales? Si existe una violación a los datos personales, ¿creen ustedes que debería de haber una reparación de daños a aquellas personas a quienes se le violen pues todas sus garantías? ¿Qué nos pueden contestar? Es una pregunta abierta, lo podemos abordar bajo los dos matices, tanto en la cuestión de datos como tal cual en los derechos humanos. ¿Quién desea comenzar? Adelante. Adelante, doctor Jaime. Adelante. ¿Usted, doctor Dante, desea hacer el abordaje bajo el contexto de los derechos humanos? Claro que sí. Bueno, yo, si quieren, participo y le daba la palabra al doctor Jaime Aro, no sé, o el maestro Iván Díaz.
¿Vos al doctor Dante Jaime Adorreyes, a lo mejor en este contexto de los derechos humanos que están haciendo alusión? Bueno, desde luego que siempre hay una responsabilidad y es el Estado mexicano tiene la obligación de vigilar y garantizar que no haya una vulnerabilidad en la parte de cualquier situación que afecte la integridad, la propiedad, la vida, la parte que tiene que ver. Hay, desde luego, en la parte jurisdiccional medidas de tipo civil para que se puedan dar, de tipo penal, la parte de la responsabilidad administrativa. En la parte que tiene que ver con derechos humanos, desde luego que se considera una parte fundamental que se pueda proteger. En este sentido, las medidas de no repetición, las medidas de reparación, las medidas de satisfacción tienen que verse, desde luego, rescatadas. Habrá que analizar el caso específico, pero siempre en el marco de la ley. Desde luego, hay ya instancias y organismos especializados en proteger los datos personales y hay la parte del valor del habeas data, el habeas persum que se tiene que dar, y en ese sentido los derechos humanos juegan como un paraguas que tiene que protegerse. Yo quisiera pedirle al doctor Javier Martínez que pudiera él precisar en el ámbito de las competencias que tiene él por sus funciones. Gracias. Yo estoy de acuerdo precisamente, sin duda, el alcance que tiene que tener el tema de la protección como derecho fundamental y obviamente primero su protección y después, si es el caso, la reparación. Yo creo que son retos que hemos tenido que ir superando México. México llegó muy tarde para este tema de la protección de los datos personales. Recuerden que por nuestras condiciones de combate a la corrupción priorizamos el tema de el acceso a la información, como un derecho a poder contener la corrupción en su momento. Nos fuimos sumando al tema de datos personales posteriormente a lo que hizo Europa. Sin embargo, hoy creo que México tiene una ley, al menos la Ley General de Protección de Datos Personales que aplica en el sector público, de alcances como el Reglamento General Europeo. Pero ese es el reto que hoy estamos viviendo. Apenas estamos en la etapa de garantizar la protección y creo que todavía nos faltan muchas acciones por llevar ahí. Tanto así que, por ejemplo, cuando hablamos ya de una vulneración de datos personales, apenas o queremos hablar de una medida de apremio que puede ser desde, obviamente, fincar responsabilidades y que proceda con el servidor público o con la institución pública, si es el caso, en la respectiva vía administrativa, si hay una responsabilidad como servidor público. Lo que hemos llegado cuando se habla de una vulneración de datos personales es una medida de apremio que tiene que ver con la sanción económica, pero la sanción económica recae en el servidor público que tiene que pagar una multa, la menor, que va de 13,000 pesos y la mayor de 130,000 pesos. Yo he puesto sobre la mesa que al igual y dado, como decíamos, que este convenio 108 y su protocolo adicional nos vinculan a tomar criterios que está aplicando Europa, Europa, obviamente, y lo lleva más en el ámbito del sector privado, aplica una sanción económica para aquellas instituciones o empresas que vulneren datos personales equivalentes al 4% de los ingresos anuales. Me preocupan situaciones de vulneración que se han dado en nuestro país. Caso concreto lo tuvimos en Michoacán, donde se puso a la vista de farmacéuticas y de aseguradoras la base de datos de salud, una gran cantidad, y no dudo que tengan la base de datos de todas las entidades federativas. El sector salud es un sector muy vulnerable y la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál fue la sanción? Creo que una sanción de 130,000 pesos para el servidor público, para toda la cantidad o miles de personas que hoy están expuestas a sus datos y que las farmacéuticas y que las aseguradoras primero saben qué tipo de producto van a hacer porque saben que lo van a consumir y obviamente el producto que no sea de alta demanda van a dejar de producirlo. Eso no afecta el derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Qué va a pasar con los seguros que se dispararon? Porque se sabe quién tiene enfermedades terminales, quién tiene enfermedades complicadas. O sea, no se está vulnerando y cómo reparamos ese daño. Por eso he puesto sobre la mesa y creo que en una interpretación, y lo he intentado dentro del Estado de México, el día que a una institución pública que expone este tipo de datos y que vulnere, se le castigue o se le sancione económicamente con el 4% de su presupuesto anual, vamos a ver si siguen exponiendo datos. Entonces, creo que primero debe de ser una sanción ejemplar para que se valore y se entienda
la importancia de proteger los datos personales que los ciudadanos ponen en manos del gobierno por necesidad, porque necesita un servicio, porque necesita un acercamiento, se tienen que proteger porque son datos que pueden cambiar la vida para una situación de bienestar o una situación de riesgo y perjuicio. Entonces, he puesto sobre la mesa eso. Estamos en la etapa todavía de condición necesaria de garantizar la protección y creo que estamos en deuda todavía para poder consolidar lo que bien comentaba el doctor Jaime Aro, hablar de una reparación. Pero hoy estamos en la primera grada, tendremos que lograrlo, tendremos que sumarnos todos, ¿sí? Como autoridades, lo sigo diciendo, somos los primeros que tenemos que garantizar, porque es un derecho, antes que una obligación, es un derecho, y eso hay que dárselo a todos los mexiquenses, o a los mexicanos. En el Estado de México priorizo y traigo la camisa puesta para precisamente garantizarle a los 17 millones de habitantes que, bueno, pues mientras mi labor esté ahí en el INFOEN, lo seguiré haciendo con todo el ahínco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno. Pues han fluido las felicitaciones, han fluido cada uno de los comentarios que hacen alusión a los puntos que nos han dejado como reflexión, como exhorto, como conclusión. En este caso, pues los comentarios más recientes que nos llegan a través de las redes sociales es de Israel Currila. Mis respetos y felicitaciones al comisionado doctor Javier Martínez Cruz. Excelente participación. Karina del Carmen, al doctor Dante Jaime, un experto en el tema. Esta reflexión que usted considera es por demás un punto de partida para el Estado que regule en mayor medida este tema de la tecnología. Saludos, Gabriela Aguilar Martín, saludos y gracias a sus aportaciones, saludos al doctor Dante Jaime Ado Reyes. Bueno, pues agradecer a cada uno que nos hayan dado el tiempo, tanto a un servidor como a toda la comunidad de Coffee Law SC. Hemos tenido el honor de que nos acompañen en este conversatorio online sobre los derechos humanos, transparencia, protección de datos y ciberseguridad, el doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios INFOEM. Muchísimas gracias, estimado doctor Javier. Muchas gracias, mi estimado Rodolfo, te agradezco mucho el espacio, obviamente a mis compañeros panelistas, al doctor Jaime Aro, al maestro Iván Díaz, muchas gracias, de verdad, el honor de poder compartir con ustedes, y a todo tu público les agradezco mucho el espacio, excelente espacio para poder intercambiar estas ideas. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias al doctor Dante Jaime Ado Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Benemérita Universidad de Guadalajara y reitero, padrino desde las ciernes de este proyecto que hoy por hoy es una sociedad. Muchísimas gracias, estimado doctor y amigo. Gracias por la invitación, Rodolfo. Un saludo a todo el auditorio y a mis compañeros panelistas. Gracias. También al maestro Iván Díaz González, especialista en ciberseguridad y protección de datos personales, de derecho informático. Muchísimas gracias, mi querido Iván. Muchas gracias a todos y excelente ponencia, muy agradecido con los comentarios y un infortunio que haya tenido que estar entrando y saliendo y ojalá que podamos tener una conversación posterior con mucho más tiempo y más detalle. Gracias a todos. Qué bueno que dices eso, mi estimado Iván, porque es ahí donde viene la pregunta preliminar a despedirnos, que es, ¿aceptan el reto de una edición número 2? Claro, será un placer. Sí, será un placer, con todo gusto. Un gusto. Muy bien. Doctor Dante, ¿acepta el reto? Sí, claro, luego que sí, claro que sí, gracias. Bueno, pues sin más, agradecerle a todos y cada uno de ustedes que han estado acompañándonos en esta transmisión en vivo, recordar que compartan este video para que llegue a más personas y que puedan analizar estos temas de gran importancia. Cuídense mucho y les mando un enorme abrazo a la distancia. Gracias, buen día a todos.